Realmente muy importante lo que Dios nos va a hablar. Está en Mateo 18, hermanas, 18, 23 al 31. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu palabra sea, Señor, de bendición, que tu palabra sea como espada, Señor, cortando, derribando, cancelando, destruyendo toda obra de Satanás y las tinieblas contra nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te pedimos, Señor. Gracias. Amén. Muy bien, hermanas, vamos a hablar un poquito de esta historia fantástica que el Señor nos deja aquí como una enseñanza, ¿verdad? Porque todos, yo creo que, o hay alguien que va a decir: no, a mí nunca me ofendieron, o yo nunca ofendí. Todos ofendimos alguna vez en nuestras vidas, o fuimos ofendidos alguna vez en nuestras vidas, ¿no? Y todos, creo yo, todos vinimos con el corazón herido al Señor, ¿sí? Pero su bondad, su amor y su misericordia es tan grande que Él nos aceptó y nos sana, si nosotros les permitimos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el rey aquí? En la historia que hablamos, ¿quién es el rey? ¿Sí? ¿Quién es el rey? Dios. ¿Quién? Entonces podemos ver que también tenemos el que debía mucho. ¿Quién es? Nosotros, que debíamos mucho. Al otro que no debía tanto. ¿Ese quién es? Que no debía tanto. Mi prójimo. Muy bien. Mi prójimo, el que no debía tanto. Yo debía más. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, primeramente, lo que la falta de perdón causa en el ser humano, porque la mayoría de las enfermedades que pasamos, los hijos de Dios estoy hablando de nosotros, porque somos nosotros que fuimos llamados apartadas para uso honroso. Somos nosotras. Las otras mujeres que no tienen a Cristo todavía no lo conocen. No son apartadas para uso honroso, por eso que se desnudan, se muestran delante de la gente, porque ellas no son apartadas, aún no conocen a Cristo. Pero nosotras que fuimos apartadas para un uso honroso, realmente el enemigo nos ataca todo el tiempo y sabe dónde él nos va a dañar. Y uno de los puntos más usado por Satanás es la falta de perdón. La falta de perdón, porque en realidad no queremos pedir perdón. Nadie quiere pedir perdón, porque todos tenemos la razón, ¿no? Hablando como seres humanos naturales, no espirituales, naturales. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en ese plano, decimos: no, yo no hice nada, ¿no? Yo no hice nada, yo estoy bien, ¿no? Bueno, dije algo, pero dije la verdad, ¿no? Porque yo soy así.
Entonces dije la verdad. Bueno, si no le gustó, pero si le dije la verdad, pero ni la verdad tenemos que decir porque le ofendimos. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Ahí viene el asunto. Es muy interesante porque nuestro cuerpo sufre los efectos de la falta de perdón. Uno de los efectos son los cambios cardiovasculares, aumento en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. O sea, eso es lo que va a causar en el ser humano la falta de perdón, ¿sí? O sea que si tenemos alguna situación, vayamos arreglando de a poquito, algunas va a costar más, otras menos, pero en fin. Tensión muscular. ¿O no les pasa, o no les pasó alguna vez que se siente todo, parece que está dolorido todo el cuerpo? Hay algo ahí, ¿sí? Hay algo ahí que no quiero pedir perdón porque a mí me ofendieron. ¿Cómo voy a pedir perdón? Entonces, ese es el punto, ¿no? Que muchas veces pasa y el Señor dice que el ofendido vaya al ofensor, que el ofendido vaya al ofensor, ¿no? O sea, el que está ofendido. También otra cosa que sucede es que la falta de perdón está especialmente en el rostro, produce estrés elevado. Estrés elevado en el rostro, ¿sí? Afecta los niveles del cortisol. Yo decía, con razón que no puedo adelgazar. Tengo que pedir perdón. Claro, porque usted sabe lo que es el cortisol, ¿no? Sube el cortisol y no podemos adelgazar. Entonces nos cuesta mucho adelgazar. Bueno, usted dirá, pero vale, vos estás flaca. No, yo no estoy flaca, estoy pasada de peso. Tengo como 10 kilos de más. O sea, para mi altura, yo tengo como 10 kilos de más. Igual empecé a caminar ahora. Incrementa el colesterol y altera el sistema nervioso. ¿Sí? Mire qué interesante, porque muchas veces las personas van al médico y tienen colesterol altísimo y no saben por qué, si yo me cuido en esto. Pero no es eso, no es la comida de repente, sino es el sentido espiritual, la falta de perdón, ¿no? Debilita el sistema inmunológico, lo que nos hace más vulnerables a las enfermedades. Entonces estamos con un problema de que cualquier cosita nos enferma. Y nos enferma. Y nosotros decimos, pero si no vivo en pecado. No estoy adulterando, no estoy robando, no estoy comiendo cosas que la palabra no me permite. ¿Pero qué está pasando? Falta de perdón. O sea, no vemos ese punto. Buscamos lo que parece a nosotros posible, ¿no? Produce daño cerebral traumático o cáncer. También es un punto, ¿no? El cáncer, que es una de las enfermedades más terribles en el cuerpo de Dios, de Cristo. Y estuve viendo y hablando con personas en este último tiempo. Impresionante cómo hay personas con cáncer en el Señor. Estoy hablando, no estoy hablando de la gente de afuera, porque la gente de afuera, si no se arrepiente, está en una situación terrible. En el Señor estoy hablando. ¿Cómo hay personas con cáncer? Entonces, gloria a Dios, porque el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir, hija, yo te quiero librar de todo eso. Por eso el Señor nos habla, porque Él nos quiere librar de esto. Lo que yo le estoy diciendo, o sea, esto nos quiere librar el Señor, ¿no? Oiga, el amor de Él y la misericordia del Señor. La ansiedad, la depresión, ¿sí? Estos días mi hermana decía que nosotros le pidamos al Señor la alegría, porque es el mes de la alegría, es el mes de Adar, el mes bíblico de Adar, que el pueblo de Dios, el reino del sur, los judíos, vencieron contra Amalek, ¿sí? Y tenemos la fiesta de Purim, ahora en unos días más. Entonces, ella decía, pidamos al Señor el gozo, la alegría del mes, ¿no? Y sí, pedimos. ¿Usted pidió o no? Yo pido todos los días, pero no estaba sintiendo el gozo que yo quiero sentir y que yo sé que siento, porque hay cosas que solucionar.
Pero no de pecado, adúltero. No, sacamos eso, porque eso, cosas de espiritual en uno, de asuntitos sin resolver en el Señor. O sea, el Señor no nos quiere enferma, el Señor no nos quiere ansiosa, el Señor no nos quiere depresiva, ¿sí? Neuroticismo, caracterizado por una sensibilidad extrema al estrés, ¿no? Nosotros sufrimos situaciones en nuestro trabajo, en la familia, en la congregación, en los vecinos, en el barrio. Sufrimos en todos lados situaciones que nos causan heridas, ¿sí? Y eso va a generar en nosotros, o en nuestra familia, ¿no? Va a generar en nosotros ese estrés, ¿sí? Aumento de estrés nuevamente y sensación constante de estar bajo presión. Otro tema, ¿sí? Así que hoy tenemos que pensar que Dios nos quiere sana. O sea, si Dios nos trajo hoy a este lugar es porque Dios nos ama y Dios nos dice, en otras palabras, te quiero libre. Te quiero libre de todo lo que te oprime. El Señor siempre habla primero. Pues deja nuestras manos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ya no es problema de Él porque Él ya habló. Entonces nosotros tenemos que perdonar y soltar. Ahora vamos a ver todo eso, ¿sí? Vamos a Mateo 6, 14, 15. El capítulo de Mateo 6, 5 es la oración, ¿sí? Del Padre Nuestro. Pero resulta que terminando el Padre Nuestro, cuando dice, por los siglos de los siglos, amén, dice, en el 14 y 15 dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y oiga, si nosotros no le fallamos a Dios, todos los días le fallamos. Todos los días le fallamos. O sea, si nosotros perdonamos a los hombres las ofensas, Él nos va a perdonar a nosotros. Usted dirá, bueno, pero Dios no tiene nada que perdonarme porque yo no hago nada malo. Sí, usted dice, pero ¿usted habló con Él hoy a la mañana? ¿Usted glorificó su nombre en cada cosa? ¿Usted se quejó? Tiene que pedir perdón. ¿Me entiende? O sea que todos los días nosotros tenemos que, necesitamos el perdón de Él. Pero Él dice que luego de todo hablar del Padre Nuestro, porque el contexto es el Padre Nuestro, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Pero Él nos perdona en realidad. ¿Por qué dice que no nos va a perdonar? Porque Él dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestras ofensas. Entonces la palabra se contradice, no. El problema es lo que sucede por no hacer lo que debemos hacer. Él nos perdona, pero viene la consecuencia de no perdonar. Y ahí viene la enfermedad de todo lo que les leí. ¿Entiende? Ese es el punto. Porque muchas veces nosotros decimos, no, porque no es tan así, porque el Señor dice que Él nos perdona si nosotros pedimos perdón, por supuesto. Pero hay consecuencia por no hacer lo que debemos hacer. Porque oramos en su presencia y salimos que somos súper ungidos, todo, estamos bien con el Señor, pero ¿y perdonamos? Entonces hay cositas ahí que Dios nos viene a hablar. Mateo 18, 22. Esto está en la conversación de Pedro con el Señor y le dice Pedro, el Señor le dice, no, vamos al 21. 18-21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro quiso ser mejor que los fariseos. Yo ya le hablé de la secta de los fariseos, de la secta de los saduceos, ya hablamos todo eso, hablamos en la radio también, así que todo esto eran secta, ¿no? Entonces le dice, ¿hasta 7? Yeshua le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿no? Usted va a multiplicar y va a decir, bueno, 490 veces, pero por día, o sea, no es por vida, por día.
Entonces, acá hay algo muy interesante porque los fariseos acostumbraban, o sea, que no solamente acostumbraban, sino que dicen el Talmud es el libro de ellos, la ley de ellos, no nuestra, ¿sí? Entonces, este era el tema que el Señor los atacaba todo el tiempo, porque ellos guardaban las tradiciones, no la Torá. El problema era ese. Entonces, el problema era que en el Talmud dice que el hombre debe perdonar hasta 3 veces, ¿sí? Hasta 3 veces la ofensa, ¿sí? Que su hermano le hizo, que va y le dice, bueno, perdóname que te ofendí, perdona. 3 veces nomás, dice el libro del Talmud, ¿no? Entonces Pedro quiso ser un poquito mejor y dijo hasta 7, le dijo hasta 3, porque 3 era lo que hacían los fariseos. Entonces el Señor le dijo, no, Pedro, hasta 70 veces 7, ¿no? Mucho más, Pedro, todavía, para hacer, porque si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Eso dice la palabra. Entonces, perdonar, ¿qué es perdonar? Usted se puso a pensar, ¿qué es perdonar? Porque, bueno, de repente uno perdona o el otro quiere que le perdone y volver a entablar una amistad o una relación matrimonial, por ejemplo, a mí que me pasó, que fui abandonada, ¿no? Porque usted dirá, bueno, sí, Valeria, para vos es fácil de repente hablar de ciertas cosas porque vos no fuiste abandonada. Sí, fui abandonada. Con 15 días, mi hijo. Y no solamente abandonada con 15 días, sino que de los 3 meses de embarazo ya estaba sufriendo traición y lloré todo el embarazo, o sea, ¿entienden? De repente te dirá, bueno, ¿nunca sufriste violencia de género? Sí, sufrí violencia de género también. De repente nunca te trataron mal, sí, nunca hablaron mal, sí, hablaron mal, o sea, todo. Hace muchas cosas, ¿entienden? Entonces, pero el perdón no es que yo por ejemplo, al papá de mi hijo le perdoné, pero yo no entablé una amistad con él, ni una relación nueva, porque yo ya me casé, tengo una relación nueva, ¿no? Con mi esposo. Entonces, tampoco permitir que nos sigan haciendo daño, ¿sí? Porque muchas veces el perdón, ¿sí? Sale sincero del que pide perdón, ¿no? No estoy hablando de mí, estoy hablando de todos nosotros. Pero muchas veces el otro que perdona, ¿sí? Muchas veces no se comporta a la altura de la situación. O sea, si yo ya le ofendí, ¿sí? Por ejemplo, yo le ofendí a Yamila, le pido perdón, ella viene a mi casa, seguimos tomando mate, bueno, mate no comparto, pero té, seguimos tomando té, comiendo torta, pero yo le vuelvo a ofender. Yamila volvió a perdonar. No puedo, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso, ¿no? Cuidar esa situación de no volver con el mismo tema. Mateo 18, 15 al 20. 18, 15 al 20. Dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oiga, qué interesante que es esta fracción de la palabra, porque dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, el problema es lo que hablábamos antes, que el enemigo no quiere que estemos de acuerdo. Ese es el punto, porque si 2 nos ponemos de acuerdo, todo lo que pedimos, ¿sí? Le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué no se nos da? ¿Por qué no sucede?
porque no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay falta de perdón. Entonces dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando de el perdonar, ¿sí? Entonces, muchas veces la persona que te ofende o que me ofende o que ofendemos, ¿sí? Muchas veces la persona que me ofendió de repente o que yo ofendo, yo de repente digo, no pasó nada, no sé qué pasó, pero dije una palabra fuera de lugar, entonces ofendí. Y de repente uno sigue su vida o el otro sigue su vida, pero el otro está atado por esa situación, ¿me entiende? Y ahí es donde viene el problema de la falta de estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una atadura, ¿sí? El otro está mal, porque fue herido, ¿no? O no le gustó algo, ¿sí? Yo le hablé de mi caso, por ejemplo, y no nos podemos poner de acuerdo. Entonces el problema del enemigo es que él no quiere que nosotros nos pongamos de acuerdo, porque dos mujeres de acuerdo pueden hacer un estrago en el mundo espiritual terrible. Y ese es el punto. Ustedes saben que los varones no tienen el problema. Yo le decía a mi esposo, los varones no tienen el problema que nosotros tenemos. ¿Viste, amor? Le digo, ellos no se ofenden tanto uno con el otro. Parece que ellos no se ofenden tanto como nosotros, ¿no? Se me hace a mí que ellos no le dan artículo a nada. O sea, nosotras somos las problemáticas. ¿Pero por qué? ¿Usted se dio cuenta por qué? Porque nosotras unidas prendemos fuego en el infierno. Esa es la realidad. Hermanas, el pastor sanó de hemorroide, que Dios me mire y está conmigo, que le estoy diciendo, no está Tati, porque Tati era acá en este lugar, acá exactamente, acá yo estaba de espalda mirando para acá, estaba Marina y Tati. Yo creo que era Marina, no recuerdo muy bien. No, porque no era Natalia, ¿no? No, Marina y Tati. Estábamos en un ayuno de domingo. El pastor estaba muy grave de la hemorroide, que no sé si alguna vez ustedes sufrieron hemorroide. Le dolía las piernas, dice que él me contaba, porque yo no sufrí, gracias a Dios, nunca eso, que le dolía las piernas, todo esto, todo acá, no sé, una cosa terrible. Y bueno, y él, nosotros teníamos el ayuno ese día a la mañana y estábamos orando, pero estábamos orando de acuerdo, hermanas, que sucedió algo que yo no le puedo explicar. Yo estaba así acá y yo sentí que una bola de fuego, literal, se me puso acá, una bola de fuego que me empujaba a mí acá se me puso. Y yo automáticamente comprendí que era la sanidad para mi esposo, porque somos uno, ¿entiende? Y él estaba sufriendo el dolor. Cuando termina todo, que las hermanas se van, yo me voy para allá y le digo, ¿dónde estás, Agu? Estaba en el baño. Y me dice, estoy muy dolorido. Entonces yo agarro y le toco y le digo, recibí la sanidad porque hoy el Señor te sanó. Y me vine para acá, ¿no? A hacer mis cosas y él siguió en el baño. Al rato me llama y me dice, vale, vení. Me dice, mirá lo que largué. Era una cosa así, como un hígado de animal. Y él me dice, ¿será que no largué mi intestino? Y yo le digo, no, el Señor te operó. El Señor te operó. Yo le digo, Señor, yo quiero ver esas cosas que hacíamos. Pero el enemigo sabe que si nosotros seguíamos unidas de esa manera, porque después la iglesia se dividió, ¿y qué? ¿Cómo se dividió, no? Entonces, si seguíamos unidas, ¿no? Realmente podíamos hacer cosas tremendas. Pero él logró conseguir algunos vasos que contaminen y dividan. Porque eso nosotros no nos debemos prestar a dividir. Yo prefiero hacerme un lado y quedarme ahí a que seguir y dividir. No. Yo no tengo terror de eso, de hacer división, de estar en un lugar para hacer división, no estoy. Me mantengo en mi canto y no estoy, antes de hacer división. Eso fue terrible. Y recibió la sanidad y nunca más volvió el hemorroide. ¡Qué tremendo! Mateo 16, 18. 16, 18 al 19. Dice,
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi quejilá, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Esto es muy interesante, ¿sí? Porque el contexto aquí no es, el texto no habla de Pedro, el contexto es el Señor, porque el Señor le dice, ¿quién le dicen los hombres que yo soy? ¿Sí? El tema es, el punto principal acá, ¿sí? Es, el autor de este texto es Yeshua o Jesús, ¿sí? Entonces uno le dicen Juan el Bautista, le dice Elías, otro le dice Jeremías, otro le dice alguno de los profetas. Pero Pedro le dice, tú eres el Cristo. Muy bien, Pedro, no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra, pero piedra, una piedrita, una piedra, ¿sí? Dice, y sobre esta roca, en el original dice cantilado. O sea, el Señor le dice, tú eres Pedro, tú eres una piedrita. Sobre esta roca, sobre este cantilado que es Yeshua, ¿sí? Jesús, sobre este cantilado edificaré mi quejita, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, le dio un nombre. Qué interesante, porque cuando nosotros tenemos la revelación de Dios, Él nos da autoridad porque nos eleva, ¿sí? Nos dice, bueno, ahora eres guerrera, ¿sí? Pues, no, yo no puedo, bueno, pero nos metemos en oración, nos metemos en ayuno y el Señor nos da un título, y nos da otro, y nos da otro. Somos guerreras, somos invencibles. Ya nos dio, pero no nos creemos porque no tenemos la autoridad, porque no ayunamos, porque no oramos. ¿Entiende? O sea, necesitamos. Entonces Pedro logró un nivel más. Le dio una identidad, el Señor le marcó y le dijo, tú eres piedra, tú eres una roca, pero sobre este acantilado, que es Yeshua, edificaré mi quejilá. Qué interesante. Y ahí le dice, y a ti te daré las llaves de Claro, por supuesto, porque cuando nosotros logramos autoridad en Cristo, Él nos da autoridad para abrir. Para abrir. ¿Sí? Porque yo siempre, antes, ahora no es tanto, pero antes me decían mucho las personas, vale orar por mí porque es como que vos tenés más, llegás más cerca del Señor. Todos tenemos al Señor en nosotros. Y ese es el problema, que no nos consideramos, entonces no podemos abrir puertas, porque no nos consideramos lo suficiente ungida o empoderada o en fe o creyendo, porque solo creer, no necesitamos tampoco tanto la fe sobre todas las cosas. En Apocalipsis 3:7 escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Ahí está, Él está en nosotros, Él habita en nosotros, Él vive en nosotros, ¿sí? Y Él es el que abre la puerta, pero si no tenemos fe para tomar esa autoridad que está en nosotros, no vamos a lograr mucho, ¿sí? No vamos a lograr mucho, porque inclusive hasta para pedir perdón tenemos que tener fe. Hasta para pedir perdón y hasta para perdonar, ¿sí? Entonces, el primer deudor debía 10,000 talentos. Un talento es igual a 34 kilos de plata. O sea que en total debía 34,000 kilos de plata. O sea, imagínense todo lo que debía. O sea, dice 34 vagones de plata. O sea, un tren con 34 vagones de plata. Y el Señor le dijo, porque también cuando perdonamos, muchas veces vamos a perder. El Señor perdió porque perdió todo ese dinero, ¿no? Perdió 34,000 kilos de plata, ¿sí? ¿Y qué perdemos nosotros cuando pedimos perdón? ¿Qué perdemos? El orgullo. ¿Qué perdemos? La arrogancia, ¿sí? Todo eso perdemos cuando pedimos perdón. El segundo deudor debía 100 denarios.
Un denario, salario de un día. O sea, 100 días de trabajo. Imagínense lo que le debían a este que debía tanto al otro señor. Pero él no le quiso perdonar. Y así muchas veces estamos nosotros. El Señor nos perdonó la vida terrible que teníamos. La vida pecaminosa, porque yo era una pecadora. Vivía totalmente apartada de Dios. ¿Sí? Y Él me dijo, a ti te quiero. Para que esté, no. Para que sea mi cara, para que hables mi palabra, para que enseñe, nada más y nada menos, para que enseñe. Te quiero ahí, adelante. Sí, pero yo, Señor, que tengo tanto pecado cuando vino el Señor, ¿no? Sí, a ti te quiero. No importa cómo estaba ni lo que era, porque cuando vienes a mí, dice el Señor, nueva criatura sos. Nueva criatura somos. ¿Por qué? Porque por medio del bautismo morimos y resucitamos juntamente con Él. Y una persona muerta, ¿qué hace? Nada, no reacciona a nada, pero todavía estoy viva, por lo visto, porque hay cosas que me hacen reaccionar todavía. Pero una persona muerta, en realidad tengo que llegar al punto de no reaccionar por nada. Tenemos que llegar a ese punto. Díganme que a usted también le falta, porque si no quedo yo como la pecadora. ¿Entiende? Porque estamos muertos, ¿o no? Juntamente con Él. Y qué lindo decir eso, ¿no? Pero se ve cuando pasamos lo que pasamos y vemos que, ay, todavía me dolió. Ay, todavía me hiere la sangre. Ay, todavía le quiero agarrar de... ¿Sí? Ahí vemos que todavía estamos vivos. Qué tremendo, hermano. Yo dije, Señor, ¿por qué me manda a enseñar a mí? Porque el Señor dice, te quiero muerta. Porque el Señor tiene palabras sobre mi vida, sobre tu vida, pero solamente cuando estemos muertos nos va a dar. Ahora voy a decir, ¿para qué quiero cuando estoy muerta? No, te estoy hablando de lo espiritual. ¿Entiendes? Así que tenemos que empezar a morir. O tenemos que continuar muriendo, porque en un momento empezamos a morir. O morimos del todo, de repente. Y éramos de todo amor, y de repente entró un dardo y otra vez la carne vino a salir a luz. Perdonar conlleva sacrificio. El perdonar muchas veces doler. Perdonar es asumir la deuda, ¿no? Perdonar es asumir la deuda. No importa que me haya hecho a mí, no importa que yo voy y pago yo, ¿no? Porque el pedir perdón es como cancelar vos la deuda, ¿no? Entonces voy y pago, perdono, ¿no? Y el otro que perdona también cancela. Entonces el Señor dijo, no importa todo lo que ustedes deben, yo cancelo la deuda por ustedes. ¿Y qué precio pagó el Señor? Su sangre fue derramada en el madero para darnos nosotros, que éramos pecadores, estábamos perdidos. Dice la palabra que estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo. No teníamos nada. Estábamos perdidos. Nuestro destino era la muerte. Y todo usted dirá, bueno, Valeria, pero todos vamos a morir. No, yo estoy hablando de la muerte eterna. Porque hoy el Señor nos da vida eterna. Pero nuestro destino era muerte eterna. Ahora el Señor dijo, no, yo te quiero conmigo eternamente y para siempre. Aleluya. Qué maravilloso. Dice Eclesiastés 7:9. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea que no solamente estamos vivos, sino que muchas veces somos necios. ¿Sí? Porque el enojo reposa en el seno de los necios, dice el predicador. Perdonar no es un regalo para el que recibe el perdón, sino para el que pide perdón. Para ese es un regalo. Entonces, el pedir perdón es un regalo para mí. ¿Por qué? Porque me saco una carga. O me saco una de las tantas enfermedades que
leímos al principio. Y qué bueno, ¿no? Yo, de verdad le digo, no me gusta estar enferma. Creo que a nadie le gusta estar enfermo. Pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos un hombre en la Biblia que nos enseña, ¿sí? Del perdón en las Escrituras, ¿sí? Que fue vendido por sus hermanos, que fue llevado esclavo, ¿sí? Que pasó de todo, que le injuriaron. ¿A quién no le injuriaron alguna vez? Le injuriaron, le vendieron, le traicionaron, y le llevaron a vivir a Egipto, José de Egipto, ¿sí? Resulta que pasó todo lo que pasó y él tenía un propósito, porque nosotros muchas veces no entendemos que todo lo que nos sucede es con un propósito divino. Porque él seguramente que lloró, seguramente que se angustió, porque imagínense, lo peor que puede haber es que tus hermanos te dejen de lado, es lo peor. Le digo porque a mí me pasó. Entonces es lo peor que puede pasar en el corazón del ser humano. Entonces, y cuando llegaron los hermanos a Egipto, entendió José, para esto me puso el Señor ahí, para esto. O sea, todo lo que pasé, hoy ya ni me acuerdo, o sea, qué felicidad veo a mis hermanos, qué bueno, o sea, ¿entienden? Entonces, llegan los hermanos y cuando se enteran que era José, tuvieron temor y pidieron perdón porque pensaron que le iba a ejecutar, porque ellos le vendieron, ¿no? Y José le dijo, yo los perdono, porque para este tiempo el Señor me ha llamado. Entonces, nosotros tenemos un propósito, ¿sí? En nuestras vidas. Por eso es que pasamos distintas cosas, ¿sí? Por eso es que pasamos distintas cosas como José. Unos tienen un diseño, otros tienen otros, pero todos tenemos un diseño en el Señor, todos. Mateo 18:32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces ahí es que viene la enfermedad. Ahí es que viene la enfermedad. ¿Cuáles son los verdugos? La enfermedad. Entonces el Señor no es que no nos ama, Él nos ama tanto que por eso nos permite que entremos en cierto tormento de enfermedad, por ejemplo, para que nosotros no nos perdamos, ¿no? Segunda de Corintios 7:10 dice así: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Claro, porque todo lo que nosotros pasamos es con un propósito divino. Ahora, lo que pasan los del mundo, si no se arrepienten, el odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón sin Cristo debe ser terrible, porque ahí vienen las consecuencias de todas las enfermedades y no se arrepienten, porque no hay peor cosa que no tener a Cristo, ¿sí? El odio, el rencor, la bronca, y no poder sacar eso, porque nosotros tenemos a Cristo, que pedimos perdón, oramos, ayunamos y nos liberamos de toda esa carga. Imagínense el que no tiene al Señor, eso es para muerte. Pero nosotros tenemos al Señor, que es nuestro Dios, nuestro Salvador. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y acá está el punto, ¿no? Porque el Señor sabe que el enemigo contamina todo el tiempo. Y aquí está, porque uno tiene raíz de amargura y no tiene el tupé de acercarse al otro y decir, mira, no sé qué me pasa con vos. No empieza a contaminar a todos, pues yo no le quiero tampoco que le quiera a este, ¿no? Y resulta que yo entendí que cuando el enemigo quiere dividir a las personas o a dos personas es porque hay algo poderoso entre esas dos personas. Eso yo lo comprobé, hermanos.
Porque mirá si el enemigo me ha traído dardo con algunas personas y lo que hemos logrado con algunas personas. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe, ya de por sí las dos mujeres unidas, como le digo, lo que pueden hacer, ¿no? Realmente. Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Muy bien, aquí está declarando justamente el salmista. Para terminar, el último en Mateos dice así. Mateo 6, 11, 12 dice así. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Usted puede entender esto, la conexión que hay con el perdón y la provisión de Dios? Porque dice el pan que es la palabra de Dios, ¿sí? El pan es la palabra. El pan y el perdón están conectados, ¿sí? Así que ahora entiendo por qué ciertas cosas no he logrado. Porque el pan y la palabra están conectados. El pan y el perdón están conectados. ¿Entiende? Y el enemigo, que sabe que el Señor nos dio una palabra porque escuchó, él viene con toda la contraparte para quitarnos esa bendición. Y viene con esas situaciones, ¿no? Y nosotros nos prendemos, ¿sí? Por lo que sea, o porque estamos vivos. Nos prendemos porque estamos vivos. Bueno, hermanas, hasta aquí hablé, ha sido de mucha bendición, porque para mí fue realmente una bendición que estén la pastora y las hermanas